Adriana López tenía 30 años y una mirada que cargaba más historia de la que las palabras podían traducir. Vivía en Iztapalapa, en un pequeño departamento de 2 cuartos donde el ventilador del techo hacía más ruido que viento. Madre soltera de Diego, de 7 años, y Camila, de 4, se levantaba todos los días antes de que saliera el sol para preparar el desayuno de los niños y salir a su trabajo como recepcionista en una clínica de estética en el centro histórico. A veces, cuando su jefa necesitaba a alguien para cubrir eventos de gala, aceptaba trabajar como limpiadora, no por gusto sino por necesidad. Y era en esas noches, cuando el glamour ajeno se mezclaba con el olor a cera y desinfectante, que Adriana sentía con más fuerza la distancia entre quien había sido y quien el mundo la obligó a ser. Antes de que la vida endureciera los caminos, Adriana era conocida en los escenarios como la perla de la condesa. Bailaba con una ligereza que hacía contener la respiración, incluso al maestro, como si el tiempo se detuviera solo para verla girar. Pero todo cambió cuando su madre sufrió un derrame cerebral y ella abandonó la compañía de danza para cuidarla. Luego vino el accidente de su esposo, el desempleo, las cuentas apiladas, el cuerpo cansado. Y aún así, en las madrugadas silenciosas cuando sus hijos dormían, ella volvía a bailar. Descalza, sobre el suelo frío de la sala, con la cortina como compañera, bailaba lo que sentía: nostalgia, miedo, esperanza. Era el único momento en que todavía se reconocía viva. Aquel viernes, el día comenzó como tantos otros. El despertador sonó a las 5:30, y Adriana, medio sonámbula, se levantó antes de que sonara la segunda alarma. Puso el café en el fuego, peinó el cabello de Camila, separó el uniforme de Diego y amarró su propia vida en la coleta apretada que siempre usaba cuando estaba cansada. Mientras el autobús se sacudía por las calles aún medio oscuras del barrio, miraba por la ventana y pensaba en cómo la ciudad parecía despertar de mal humor. Claxon, prisa, humo. En la bolsa llevaba una fiambrera con arroz, huevo y plátano frito, envuelta en un paño floreado, y dentro de ella un secreto que nadie sabía. Esa noche, después del turno, trabajaría como limpiadora en la fiesta de gala de la Fundación Ramírez en el salón del Gran Hotel Reforma. La invitación había venido de doña Carmen, supervisora del equipo de limpieza y amiga de toda la vida. «Es bueno, muchacha, pagan el doble, pero mira, solo va gente importante. Ten cuidado de no llamar la atención», advirtió con ese tono entre protección y miedo. Adriana sonrió, sin imaginar cuánto resonarían esas palabras horas después. Durante el día, intentó concentrarse en el trabajo de la clínica, pero la mente insistía en vagar. Recordaba los tiempos en que usaba zapatillas en lugar de guantes de goma, y cómo el sonido de un vals podía curar el cansancio. En el fondo, algo dentro de ella todavía esperaba una oportunidad para bailar, aunque fuera solo por un instante, aunque nadie la viera. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, Adriana ya estaba en el vestidor del hotel, cambiando su ropa común por el uniforme blanco y almidonado que la hacía parecer invisible entre las luces doradas del salón. El ambiente olía a champaña cara y perfume francés, y el sonido de los cubiertos chocando con las copas sonaba como un idioma que ella ya no hablaba. Las paredes eran tan relucientes que reflejaban su propia figura, cansada, el moño apretado, las ojeras disimuladas con un poco de base y aquella mirada mitad tímida, mitad resignada. Las demás empleadas conversaban sobre qué harían con el pago extra, pero Adriana solo pensaba en no derramar nada. No podía perder ese trabajo ocasional, no podía arriesgarse a quedarse sin dinero para la renta. El salón del Gran Hotel Reforma parecía un pedazo de otro mundo. Candelabros de cristal colgaban del techo como racimos de luz, y el piso, pulido hasta brillar,
Reflejaba el destello de los vestidos largos y los zapatos caros que desfilaban como si caminaran sobre nubes. En el centro, una orquesta afinaba los instrumentos, preparándose para tocar las primeras notas de la noche. Adriana, mientras limpiaba discretamente una de las mesas, observaba todo con una mezcla de fascinación y melancolía. Allí, rodeada de tanto lujo, recordaba cuando era ella quien encantaba al público, no como limpiadora, sino como bailarina. Y por un instante, su corazón pareció latir al ritmo de una música que solo ella podía oír. Cerca de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Adriana se deslizó hacia el fondo del salón para recoger vasos vacíos y barrer discretamente el suelo. La orquesta tocaba una pieza suave, de esas que parecen deslizarse por la piel, y ella se descubrió moviendo el cuerpo en el mismo compás, casi sin notarlo. El ballet aún vivía en ella, no como recuerdo, sino como instinto. Cada nota despertaba un gesto olvidado, un reflejo del tiempo en que el escenario era su casa, y cuando creyó que nadie la observaba, giró una vez, luego otra, ligera, con la escoba como compañera. Fue un instante pequeño, íntimo, solo suyo, un respiro en medio del caos. Pero no todos los ojos estaban distraídos. Al otro lado del salón, Eduardo Ramírez, el anfitrión de la noche, observaba la escena con una expresión que mezclaba curiosidad y desprecio. Era un hombre de presencia fría, con el cabello gris impecablemente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Acostumbrado a ser el centro de todo, no soportaba que alguien robara, aunque fuera por un segundo, la atención del ambiente. Llamó a uno de los guardias y preguntó quién era la muchacha de la limpieza que decidió bailar en medio de la fiesta. El tono era burlón, pero había algo más allí, una incomodidad, una chispa de algo que no sabía nombrar y por eso quiso destruir. Eduardo no tardó en convertir el momento en espectáculo. Tomó el micrófono, interrumpiendo la música con un tintineo seco de copas. «Señoras y señores», dijo, con ese tono que fingía encanto, pero destilaba arrogancia. «Parece que tenemos un artista entre nosotros. La señorita del servicio ha decidido ofrecernos un show particular». Las risas comenzaron tímidas, pero pronto se propagaron como fuego en pasto seco. Adriana, paralizada en medio del salón, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó disculparse, decir que no había querido faltar al respeto, pero las palabras se perdieron en su garganta. El rostro le ardía, la vergüenza tenía un sabor metálico, como hierro en la boca. Entonces vino la apuesta. Eduardo, divertido por la tensión, levantó el mentón y dijo, lo bastante alto para que todos oyeran: «Hagamos algo distinto. Si baila lo suficientemente bien para impresionarme, le daré 5,000 pesos. Pero si fracasa, me encargaré personalmente de que no vuelva a trabajar en ningún evento de esta ciudad». El salón se quedó en silencio. Era el tipo de crueldad que la élite disfruta como entretenimiento. Adriana miró a su alrededor. Vio miradas curiosas, sonrisas torcidas, copas levantadas. Sintió el corazón golpearle el cuello, y en ese instante pensó en Diego y Camila, durmiendo en un cuarto caluroso, sin ventilador, esperando lo que ella pudiera traer. Respiró hondo. La vergüenza se dio lugar a una calma extraña. «Lo acepto», dijo. La voz salió baja, pero firme como una promesa. Un murmullo recorrió el salón, mezcla de asombro y expectativa. Nadie esperaba que ella aceptara. Eduardo arqueó una ceja saboreando lo que creía una victoria anticipada. «Muy bien, señora». «¿Cómo dijo que se llama?», preguntó con ese aire de superioridad disfrazado de cortesía. «Adriana», respondió ella casi en un susurro. «Adriana López». Él repitió el nombre con ironía. «Veamos entonces el talento de la señorita López». La orquesta, sin saber si aquello era una broma o una orden real, vaciló.
Pero el maestro, quizá movido por compasión, hizo un gesto discreto y las primeras notas del vals del emperador llenaron el aire, suaves e imponentes. Adriana cerró los ojos un instante y en ese breve silencio interior escuchó la voz de doña Guadalupe, su antigua maestra. La danza no es para agradar, niña, es para decir lo que el cuerpo no puede callar. Recordó las mañanas en el pequeño estudio improvisado del barrio, donde meses atrás había vuelto a entrenar en secreto. Recordó los dolores en la rodilla, las ampollas renacidas, la vieja falda que giraba junto con sus miedos. Cuando abrió los ojos, ya no veía el salón, ni al público, ni a Eduardo, solo el espacio y la música. Entonces vino el primer movimiento, ligero, seguro, como el reencuentro de un alma con lo que la hace existir. El salón entero pareció contener la respiración. Adriana comenzó con un paso simple, casi tímido, pero había una precisión que delataba años de técnica y alma. Sus pies se deslizaban sobre el piso como si el mármol hubiera sido hecho para ella. Su cuerpo hablaba un idioma olvidado, el de las cosas que sobreviven al dolor. Cada gesto era memoria. La sonrisa de su madre en la platea, el aplauso escondido de los ensayos, el olor del polvo de magnesio en las manos. Las luces reflejaban en su rostro sudoroso y por un instante ya no era la limpiadora de Iztapalapa ni la mujer cansada. Era la bailarina otra vez, entera, luminosa, viva. La orquesta, antes vacilante, se dejó contagiar. El maestro aumentó el ritmo y el sonido se extendió por el salón como una ola. Adriana giró, levantó los brazos, dejó que el cuerpo dijera lo que las palabras nunca pudieron. El público, antes dispuesto a reír, ahora observaba en silencio reverente. Algunos trataron de disimular el escalofrío, otros bajaron la mirada avergonzados. Eduardo, sin embargo, seguía inmóvil, con la copa en la mano y una sonrisa que comenzaba a temblar. Había algo incómodo en aquella belleza, como si ella mostrara, sin esfuerzo, la pequeñez de todos los que la rodeaban. Y por primera vez en mucho tiempo, él también se sintió pequeño. Al principio, el salón permaneció quieto, casi incrédulo. Adriana se movía con precisión serena, cada paso brotando del suelo más que posarse sobre él. Las manos se abrían como si liberaran algo invisible, y el cuerpo, antes encorvado por el cansancio, se erguía ahora con la gracia de quien carga siglos de resistencia. La luz de los candelabros se reflejaba en sus ojos húmedos, y por un momento parecía que todo el aire del salón respiraba con ella. El vals cobraba cuerpo, y Adriana bailaba, no para el millonario, ni para el público, sino para sí misma, para la niña que soñó con ser eterna sobre los escenarios. Cuando comenzó el giro final, algo inexplicable sucedió. El público, antes burlón, guardó un silencio absoluto. Hasta los meseros se detuvieron. El sonido del roce del vestido contra el suelo reemplazó las risas que antes resonaban. Detrás de la mesa principal, Eduardo observaba, inmóvil, con la expresión dura de quien no sabe si siente rabia o fascinación. Con cada movimiento, la mujer que intentó humillar se transformaba en algo más grande, algo que el dinero no podía comprar. Cuando la música terminó, Adriana quedó de pie, el pecho agitado, el sudor resbalando por su sien, y un silencio reverente se apoderó del salón. Nadie sabía qué decir, pero todos sabían que algo había cambiado. El primer aplauso fue tímido, casi avergonzado, proveniente de una señora de vestido azul sentada en la primera fila, luego otro, y luego, como una ola formándose poco a poco, todo el salón comenzó a aplaudir. Palmas fuertes, rítmicas, sinceras. Personas que minutos antes se reían de ella ahora la miraban con lágrimas discretas en los ojos. Adriana permanecía inmóvil, intentando entender si aquello era real.
Las manos le temblaban, el pecho subía y bajaba como si el aire pesara toneladas. Quiso llorar, pero contuvo las lágrimas. No quería que la emoción pareciera debilidad. No esa noche. Eduardo, por su parte, parecía petrificado. La sonrisa de burla había desaparecido, reemplazada por una mirada vacía, casi perdida. Era como si estuviera frente a algo que nunca había visto, algo que lo desarmaba por completo. Intentó reír, pero el sonido murió antes de salir. Entonces, en un gesto mecánico, sacó la cartera del saco y contó los billetes allí mismo, frente a todos. 5.000, como prometí, dijo con voz ronca, extendiendo el dinero. Adriana dudó, luego lo tomó, no como quien acepta una limosna, sino como quien recupera el trofeo que le fue arrebatado. El salón estalló en nuevos aplausos, y por un instante dejó que su mirada se perdiera en el techo dorado, sintiendo que por fin había vuelto a existir. Mientras las palmas resonaban, Adriana se dio cuenta de que su cuerpo temblaba entero, no solo por el esfuerzo, sino por la descarga de todo lo guardado durante años. Aquel baile no había sido una presentación, había sido un desahogo, una confesión silenciosa de dolor y fuerza. Vio de reojo a las demás trabajadoras de limpieza al fondo, con los ojos brillantes y sonrisas contenidas. Una de ellas, doña Carmen, se llevaba las manos al pecho, moviendo la cabeza como quien dice, «Te lo dije». Adriana le sonrió discretamente, con el alma todavía girando por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza de estar allí. Sintió orgullo. Pero nadie esperaba lo que vino después. Entre los aplausos, una mujer elegante, de cabello gris y porte firme, se levantó de la mesa central. Era la doctora Verónica Morales, directora del Teatro Nacional de Bellas Artes, invitada especial de la Fundación. Caminó hasta el centro del salón, se detuvo frente a Adriana y dijo, en voz clara, «¿Cuántos años hace que no pisa un escenario profesional, hija mía?» Adriana tragó saliva. «Unos 8, quizá 9», respondió con inseguridad. Verónica asintió despacio, con una sonrisa llena de intención. «Pues ya es hora de volver. El escenario te necesita». Un murmullo recorrió el salón, y esta vez hasta Eduardo bajó la mirada. Adriana quedó sin reacción. Las palabras de la directora sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo, aquel que creía haber perdido para siempre. «¿Volver?», repitió, casi riendo, con una mezcla de incredulidad y miedo. «No sé si todavía puedo». Verónica se acercó un poco más, puso una mano sobre su hombro y dijo con firmeza, «El cuerpo nunca olvida lo que el alma aprendió». El toque era suave, pero cargado de una autoridad que atravesaba cualquier duda. El salón entero observaba, testigo de algo que ya no era una historia de humillación, sino de renacimiento. Y Adriana, por primera vez en años, se permitió creer que quizás la vida aún le guardaba un pedazo de escenario. En los minutos siguientes, el evento se disolvió en una mezcla de euforia y silencio respetuoso. Las personas volvían a sus lugares, pero sin la misma postura de antes. La risa superficial había dado paso a una especie de reverencia. Eduardo trató de recomponerse, pero cada mirada cruzada le recordaba lo que había hecho. Carraspeó, intentó bromear. «Bueno, solo quise entretener a mis invitados», pero la excusa sonó débil, patética. Adriana, ya con el uniforme arrugado y los pies descalzos, se dio la vuelta para irse. Cuando pasó junto a él, no dijo nada, solo lo miró a los ojos, sin rabia, sin miedo, y en esa mirada estaba todo. La fuerza de quien ha sobrevivido, la dignidad de quien nunca se doblegó. En el pasillo que llevaba a los bastidores, Adriana caminaba despacio, intentando entender lo que acababa de ocurrir. El sonido de los aplausos aún resonaba en su cabeza, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. Se apoyó en la pared fría y respiró hondo,
sintiendo el cuerpo vibrar en cada músculo. Por un instante, el peso de todos los años difíciles pareció disolverse. Pensó en Diego y Camila, imaginando lo que dirían si la hubieran visto bailar así. No a la mujer cansada que vuelve del trabajo, sino a la bailarina que volaba. Una lágrima rodó, pero era diferente, no dolía, sabía a libertad. Doña Carmen apareció poco después, con el delantal aún manchado de vino derramado. «Muchacha, ¿qué fue eso? Estoy toda erizada todavía», dijo, abrazándola con fuerza. El abrazo era cálido, verdadero, lleno de orgullo. «Cerraste la boca de ese hombre, Adri. Nadie volverá a mirarte igual». Adriana rió, una risa ligera, casi infantil. «Ni yo me miraré igual, Carmen». Caminaron juntas hasta el vestidor, donde se quitó el uniforme y se puso una blusa simple, ya descolorida de tanto uso. Al mirarse en el espejo, vio algo nuevo reflejado allí. Una mujer entera, viva, que había cruzado el abismo y regresado. Al salir del hotel, la noche de la Ciudad de México parecía otra. La brisa traía olor a bugambilias y perfume caro que aún flotaba en el aire, y las luces del Paseo de la Reforma parpadeaban como si celebraran con ella. Adriana caminaba despacio por la acera, sosteniendo el sobre con el dinero. 5.000 pesos que de repente no parecían solo billetes, sino el símbolo de algo mucho mayor. Pasó frente a la Alameda Central y se quitó los zapatos. Sintió el pavimento frío bajo los pies y el toque del agua de la fuente en los tobillos, como un bautismo silencioso. Allí, sola bajo el cielo, prometió que nunca más permitiría que nadie la hiciera olvidar quién era. En el autobús de regreso a Iztapalapa, apoyó la cabeza en la ventana y observó las luces de la ciudad alejarse. Dentro de ella, una mezcla de agotamiento y euforia. Pensó en la propuesta de Verónica, en lo que significaba volver a los escenarios. Parte de ella quería creer, otra temía despertar y descubrir que todo no era más que un sueño hermoso. Recordó a doña Guadalupe con su voz firme. El escenario siempre llama a quien le pertenece. Sonrió sola, imaginando la reacción de su maestra al saber lo sucedido. Y mientras el autobús se balanceaba por las curvas, Adriana se quedó dormida con el corazón ligero, como quien por fin hace las paces con su destino. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del pequeño departamento de Iztapalapa, trazando rayas doradas en el suelo. Diego fue el primero en despertar. Corrió hacia su madre, que dormía en el sofá, con el uniforme colgado en la silla y los pies descalzos. «Mamá, ¿trabajaste hasta tarde?», preguntó, sacudiéndola con cuidado. Adriana abrió los ojos medio confundida y sonrió. «Trabajé, mi amor, pero fue un trabajo bonito». Camila, con el cabello enredado, llegó enseguida y se subió a su regazo. «Hueles diferente, mamá». Adriana rió. «Huele a suerte, hija, y a vida también». Esa mañana simple, entre café recalentado y el ruido del viejo licuador, sintió algo raro, paz. Más tarde, mientras lavaba los platos, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Adriana contestó con el corazón acelerado. Era la voz de Verónica Morales. «Adriana, no quiero asustarte, pero desde anoche no hablo de otra cosa. El Consejo del Teatro quiere conocerte. Podemos programar una audición». El plato casi se le cayó de las manos. «¿Audición?», repitió tartamudeando. «Sí, oficial. Quiero verte en el escenario otra vez». Adriana se apoyó en el fregadero, intentando procesar lo que escuchaba. Por un momento, el ruido de la calle, los autos y hasta el llanto de Camila desaparecieron. Solo quedó la sensación de que, al fin, el universo le devolvía lo que le había arrebatado. Durante los días siguientes, Adriana vivió como quien lleva una estrella, escondida en el bolsillo. Trabajaba en la clínica durante el día, hacía limpiezas por la noche, pero su mente ya bailaba a otro ritmo. La audición estaba programada para la semana siguiente y apenas podía dormir. Volvió al pequeño estudio de doña Guadalupe, donde todo había empezado meses atrás. El suelo de madera crujía,
Las paredes tenían manchas antiguas y el espejo estaba rajado en una esquina, pero era allí donde ocurría la magia. Así que el destino decidió recordarte, ¿eh? Dijo la maestra con su sonrisa de medio lado, mezcla de orgullo e ironía. No es el destino, maestra, es la vida poniéndome a prueba otra vez, respondió Adriana, amarrándose el moño. Los entrenamientos se volvieron intensos, como si su cuerpo quisiera recuperar en días lo que los años le habían robado. Cada paso dolía, pero era un dolor bueno, de renacimiento. Doña Guadalupe la observaba en silencio, corrigiendo posturas, ajustando gestos. La danza está hecha de decisiones, niña. O te entregas por completo, o no vale la pena subir al escenario. Y Adriana se entregó. Las lágrimas corrían mientras repetía los movimientos, recordando las pérdidas, los miedos, las noches de soledad. Pero también recordaba las risas de sus hijos, las mañanas de valentía. Era como si cada plie fuera una súplica de perdón al propio destino, y cada giro, un paso hacia la libertad. El día de la audición amaneció gris, con una llovizna fina cayendo por las ventanas del autobús. Adriana sostenía la bolsa con las zapatillas gastadas y el viejo leotardo como quien carga un tesoro. El corazón le latía rápido, pero había una serenidad nueva dentro de ella, la sensación de que, pasara lo que pasara, ya había vencido. Llegó al Teatro Nacional de Bellas Artes con el mismo cuidado de quien pisa un templo. El mármol frío bajo los pies, el olor a madera encerada y polvo antiguo. Todo le resultaba familiar y lejano a la vez. En el vestíbulo, otros bailarines esperaban. Cuerpos largos, ropa nueva, miradas calculadas. Adriana, con su blusa sencilla y el cabello recogido en un moño improvisado, parecía fuera de lugar, pero bastó calzarse las zapatillas para que el mundo desapareciera. Cuando llamaron su nombre, el escenario oscuro se abrió ante ella. Las luces la cegaron por un instante y escuchó el eco de su respiración en el vacío del teatro. La música comenzó, Clair de Lune, de Debussy, un sonido que parecía nacer del alma. Adriana cerró los ojos y dejó que el cuerpo respondiera, sin pensar. Los movimientos fluían con la naturalidad de quien ya ha bailado esa melodía 1000 veces dentro de sí. No era la técnica lo que impresionaba, era la verdad. Había en sus gestos una urgencia que ningún entrenamiento enseña. La urgencia de quien bailó para sobrevivir. Cuando terminó, el silencio que siguió fue tan profundo que creyó haber fallado. Pero entonces Verónica se levantó y empezó a aplaudir, sola, de pie. Y pronto todo el teatro la acompañó. Los aplausos resonaban dentro de ella como truenos. Adriana permaneció en el centro del escenario, sin saber si reír o llorar. La luz caliente de los reflectores hacía brillar el sudor en su rostro, pero no se movió. Quería guardar ese instante en cada fibra del cuerpo. Cuando las cortinas se cerraron, Verónica se acercó y la abrazó fuerte, como quien recibe a alguien que acaba de cruzar una tormenta. «Bienvenida de nuevo, Adriana», dijo con un brillo en los ojos que no necesitaba palabras. «No solo pasaste la audición, nos recordaste lo que es bailar con el alma». Adriana intentó responder, pero las palabras se ahogaron en un sollozo. Por primera vez, creyó que merecía estar allí. Esa noche, al llegar a casa, Diego y Camila estaban despiertos, acostados en el sofá esperándola. «Mamá, ¿bailaste hoy?», preguntó Diego con los ojos curiosos. «Sí, mi amor, y creo que fue hermoso», respondió, arrodillándose frente a ellos. Camila rió, dando palmaditas. «Yo también quiero ver». Adriana los miró y, sin decir nada, giró despacio en medio de la sala. Los pequeños la observaron fascinados, como si el mundo entero cupiera en aquel movimiento. Cuando terminó, Diego dijo: «Pareces un pajarito, mamá». Y ella sonrió, sintiendo que, de alguna manera, quizá lo era.
un pájaro que por fin había vuelto a volar. Con el paso de las semanas, la noticia de la limpiadora que bailó por su vida comenzó a difundirse. Primero fueron los periódicos locales, luego las redes sociales, hasta llegar a los programas de televisión. La gente quería saber quién era Adriana López, la mujer que convirtió una humillación pública en arte. Reportajes mostraban el video grabado por uno de los invitados, el giro, la mirada, la intensidad del vals. De repente, se convirtió en símbolo de esperanza para muchos que también se sentían olvidados. Adriana veía todo con sus hijos en el sofá, abrazándolos, incrédula. «¿Ves, mamá? Eres famosa», decía Diego, con un orgullo que le hacía doler el pecho de emoción. Con la repercusión llegaron invitaciones, entrevistas, ensayos y finalmente el papel principal en el espectáculo Noches de Ciudad del Teatro Nacional de Bellas Artes. Adriana se entregó por completo a los preparativos, sin perder el pie en la realidad. Seguía llevando a los niños a la escuela, haciendo las compras en el mercado, limpiando la casa los domingos. Pero ahora, cada gesto tenía otro significado, el de quien reconstruyó su historia sin borrar el pasado. A veces, mientras peinaba el cabello de Camila o ayudaba a Diego con la tarea, se sorprendía sonriendo sin razón. Era la vida diciéndole en silencio que el dolor había valido la pena. El estreno de Noches de Ciudad fue un viernes de otoño, con el teatro lleno. Gente de todas partes venía a ver de cerca a la mujer que había transformado el dolor en danza. Adriana, entre bastidores, sentía el corazón golpearle el pecho. Las luces del escenario atravesaban la cortina, dibujando franjas doradas en el suelo, el mismo brillo que, meses atrás, había iluminado el salón del Gran Hotel Reforma. Cerró los ojos y respiró hondo. Podía oír el murmullo del público, el crujir de las butacas, el sonido suave de la orquesta afinando. Pensó en sus hijos, en su madre, en doña Guadalupe, en cada madrugada silenciosa en la que bailó solo para no rendirse. Y cuando las cortinas se abrieron, entró en escena como quien regresa a casa después de un largo viaje. El público siguió cada movimiento con una atención casi sagrada. Había una verdad cruda en cada gesto, una entrega que iba más allá de la técnica. Cuando la última nota resonó y Adriana quedó inmóvil en el centro del escenario, los aplausos comenzaron despacio. Luego crecieron hasta convertirse en un rugido. Llovieron flores sobre ella y las lágrimas corrían sin que intentara esconderlas. Entre el público en la primera fila, Verónica Morales sonreía, emocionada. Más atrás, escondido bajo el brillo discreto de un traje gris, Eduardo Ramírez observaba en silencio. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche, y a diferencia del pasado, ahora era él quien se sentía pequeño. Cuando las cortinas se cerraron, Adriana aún temblaba, rodeada de aplausos y abrazos. Sus compañeros la levantaron entre risas y lágrimas, y apenas podía entender lo que pasaba. En los bastidores, el aire olía a sudor, maquillaje y flores recién cortadas. Entonces, escuchó una voz detrás de ella, grave y contenida. Bailaste como si el mundo dependiera de ello. Se volvió. Era Eduardo. Estaba distinto. El traje impecable, pero la mirada cansada, sin arrogancia. Adriana guardó silencio por un instante. Él dio un paso adelante, sacó una pequeña carpeta de cuero y se la entregó. Fundé una organización, el Proyecto Adriana López. Es para jóvenes bailarines de los barrios. Aquello me cambió. Por un momento ella solo lo observó. El mismo hombre que la había humillado hablaba ahora con voz trémula, evitando sostenerle la mirada. «No espero tu perdón», dijo él bajando la vista, «pero necesitaba dártelas. Gracias por mostrarme lo que es la dignidad». El silencio entre ellos parecía un abismo antiguo, ahora a punto de cerrarse. Adriana respiró hondo.
No bailo por venganza, señor Ramírez. Bailo porque fue lo único que nunca pude perder. Luego añadió con calma, y sí, lo perdono, porque lo que me hirió ya no me define. Las palabras quedaron flotando en el aire antes de que Eduardo pudiera responder. Solo asintió, con los ojos humedecidos, y se marchó sin decir más. Adriana se quedó allí, sintiendo cómo el peso de todo se disolvía, como si por fin cerrara una puerta que había chirriado dentro de ella durante años. El sonido distante del público aún resonaba en el teatro, pero el silencio del pasillo era lo que más la reconfortaba. Se sentó en un banco de madera, se quitó las zapatillas y miró sus pies marcados por callos y cicatrices. Sonrió. Cada herida contaba un capítulo de la historia que la había traído hasta allí. Y por primera vez no había dolor al recordar, solo gratitud. Afuera, el aire nocturno era fresco y ligero. Diego y Camila la esperaban en la acera, de la mano de doña Carmen, que lloraba más que los dos juntos. «Mamá, eras la más bonita de todas», gritó Camila, corriendo a abrazarla. Adriana se agachó y lo rodeó con los brazos, sintiendo el calor pequeño y familiar de esos cuerpos que eran su mayor victoria. Diego extendió una rosa roja que había tomado de alguien en la platea. «Para ti, mamá», igual que las que lanzaron al escenario. Adriana la sostuvo, respiró hondo y dijo en voz baja, «Ahora el escenario es nuestro, mi amor, nuestro para siempre». En los días siguientes, la vida de Adriana se volvió un torbellino. Entrevistas, invitaciones, mensajes de desconocidos que decían inspirarse en ella, gente sencilla, amas de casa, obreros, jóvenes artistas. Todos querían agradecerle por mostrar que el talento no tiene apellido ni dirección. Pero entre toda la euforia, Adriana mantenía los pies en la tierra, seguía levantándose temprano para llevar a los niños a la escuela, seguía haciendo café en la vieja cafetera abollada, seguía saludando a los vecinos en la calle. La fama no la había cambiado, solo había hecho que el mundo viera lo que siempre estuvo ahí. Y cada vez que se miraba al espejo, recordaba a la limpiadora que bailó sola en un salón de gala, y entendía que la mujer y la bailarina nunca habían sido dos, sino una sola. 6 meses después, Noches de Ciudad seguía en cartelera con entradas agotadas. El Teatro Nacional creó un programa permanente para formar bailarines de barrios populares, y Adriana se ofreció a dar clases gratis los sábados. El arte es lo que uno le devuelve al mundo después de que intenta rompernos, decía a sus alumnas mientras corregía posturas y sonreía ante sus miradas soñadoras. A veces, entre paso y paso, recordaba a Eduardo, ahora patrocinador del proyecto que llevaba su nombre, y pensaba que, tal vez, hasta su dolor había servido para algo. La vida, después de todo, también sabía bailar sus ironías. Una mañana de sábado, después del ensayo, Adriana se quedó sola en el teatro. Las alumnas ya se habían ido, y el sol entraba por las altas ventanas, dejando franjas doradas sobre el piso de madera. Caminó hasta el centro del escenario descalza y se quedó allí unos segundos escuchando el silencio. El eco de sus pasos sonaba como una melodía antigua, familiar. Sin darse cuenta, comenzó a moverse. Un gesto, luego otro, hasta que todo su cuerpo se entregó a la música que solo ella oía. Bailaba no para el público ni por aplausos, sino por gratitud. Cada movimiento era una conversación con la vida, un gracias silencioso por no haberla dejado rendirse. En medio de la danza, las lágrimas rodaron, pero no había tristeza en ellas, solo ligereza. Adriana giraba despacio, sintiendo el aire rozar su piel, recordando todo lo que tuvo que perder para encontrarse. La mujer que antes se escondía detrás de un uniforme brillaba ahora bajo su propia luz. Se detuvo en el centro, puso la mano sobre el pecho y sonrió respirando hondo.
por primera vez, no sintió miedo del futuro, solo presencia. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que nunca volvería a inclinarse ante el dolor, porque quien aprende a bailar con las cicatrices, aprende a transformar el sufrimiento en coreografía. Esa tarde, Adriana tomó el metro de regreso a Iztapalapa con el cabello recogido y el cuerpo cansado, pero ligero. El vagón se balanceaba y observaba a la gente a su alrededor, rostros serios, audífonos, miradas perdidas. Sonrió sola, pensando que quizá cada uno llevaba una historia parecida, una batalla invisible. Al bajar en la estación, el olor a tamales y el bullicio de las calles la recibieron como a una vieja amiga. Pasó por la panadería, compró pan dulce y subió las escaleras de su edificio con un buen presentimiento en el pecho. La vida volvía a ser simple, pero nunca volvería a ser igual. Ahora, cada detalle, el sonido de los niños jugando, el viento de la ventana, brillaba distinto. Al entrar en casa, encontró a Diego y Camila montando un pequeño escenario de cartón con cortinas hechas de una sábana vieja. «Es para ti, mamá», dijo Diego orgulloso. «Vamos a hacer nuestro teatro». Adriana rió, conmovida, y se sentó en el suelo aplaudiendo su obra improvisada. Camila, con tutú rosa y tiara chueca, giraba torpe pero llena de entusiasmo. Diego narraba: «Érase una vez una bailarina que nunca se rindió». Adriana cubrió su rostro con las manos, sonriendo y llorando a la vez, porque en ese pequeño espectáculo infantil vio reflejado exactamente lo que siempre había creído, que el amor y el arte, cuando son verdaderos, siempre encuentran la forma de seguir bailando. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Adriana salió al balcón. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, lleno de estrellas, y el sonido distante de los autos se mezclaba con el canto de los grillos. Encendió una lámpara tenue, tomó el cuaderno donde guardaba viejas notas y escribió: «Hoy entendí que la superación no es volver a ser quien era, sino permitirme ser quien el dolor me enseñó a ser». Cerró el cuaderno despacio, como quien cierra un ciclo, y se quedó mirando la calle, el vendedor de atole, la pareja discutiendo en voz baja, los vecinos riendo en la esquina. La vida seguía, imperfecta y hermosa, y ella volvía a formar parte de ella, entera, sin tener que demostrar nada a nadie. Días después, recibió un sobre por correo. Dentro, una carta escrita a mano, letra firme, elegante. Era de Eduardo Ramírez. Decía que había dejado la presidencia de la fundación y dedicaría el resto de su vida al proyecto que llevaba su nombre. Pedía disculpas de nuevo, pero esta vez sin grandilocuencia. «Fuiste tú quien me enseñó lo que es la grandeza», escribió. Adriana leyó en silencio. Luego guardó la carta en un cajón, sin rencor ni orgullo. Solo sintió una paz nueva, la de quien entiende que incluso los errores ajenos pueden sembrar algo bueno. Y al mirar su reflejo en el espejo de la sala, se vio sonriendo, no de triunfo, sino de serenidad. Con el tiempo, la historia de Adriana López se volvió casi una leyenda, contada en escuelas, programas de televisión y conversaciones de café. Pero para ella, nada de eso era grandioso. El verdadero milagro estaba en las mañanas simples, cuando Diego le mostraba un dibujo o Camila la llamaba para bailar en la sala. Era allí, entre el olor a café y la radio vieja, donde recordaba lo que realmente importaba. A veces, mientras tendía la ropa, revivía mentalmente aquel momento en el salón del hotel, la mirada altiva de Eduardo, el miedo, la música, y pensaba que, si hubiera retrocedido esa noche, habría dejado morir la parte más viva de sí misma. El coraje, descubrió, no es otra cosa que el amor intentando sobrevivir. Un domingo, al salir del teatro después de otra función, se le acercó una joven, delgada y nerviosa. «Doña Adriana, yo vengo de Tepito. Quiero ser bailarina». También, pero todos dicen que es imposible».
Adriana sonrió, reconociendo en su mirada la misma hambre que una vez tuvo. «Imposible es solo lo que aún no has intentado», respondió tomando sus manos. «Ven el lunes al proyecto. Allí aprendemos a bailar sin pedir permiso». La muchacha lloró y Adriana la abrazó, sintiendo cómo el ciclo se repetía. El dolor convertido en puente, el sueño pasando de una a otra, como una llama que se niega a apagarse. Ese lunes, cuando la joven llegó al estudio, Adriana la esperaba con las zapatillas en las manos y una sonrisa acogedora. El sonido del piano llenaba el aire y la luz de la tarde doraba el suelo de madera. «Antes de bailar, recuerda siempre esto», dijo con voz suave. «El arte no es un don, es una elección. Y bailar es elegir vivir incluso cuando el mundo quiere verte inmóvil». La chica asintió, emocionada, y empezó a moverse, tropezando un poco. Adriana la observaba, paciente, viendo allí una nueva versión de sí misma, más joven, más asustada, pero igual de llena de fe. Y en ese instante comprendió que la verdadera superación no termina cuando el dolor cesa, sino cuando se transforma en impulso para que alguien más continúe. Al final del día, el estudio quedó vacío. Adriana apagó las luces, tomó su bolso y miró al espejo una última vez. En el reflejo vio a la mujer que fue y a la que es ahora, madre, maestra, bailarina, sobreviviente, y sonrió con ese gesto tranquilo de quien sabe que, a pesar de todo, ha vencido. Afuera, la noche caía sobre la Ciudad de México y una brisa suave recorría la calle, como si la ciudad respirara con ella. Antes de cerrar la puerta murmuró, casi como una oración: «Gracias, vida, por haberme hecho caer para enseñarme a volar».